Me da gusto mirarlos nuevamente y que estemos reunidos con el propósito de adorar a nuestro Señor y darle las gracias por cada momento, porque estamos en el camino correcto y cada día son nuevas luchas, nuevas esperanzas, y es un sentir que tenemos de seguir creyendo cada día más y más, que nuestra fe sigue aumentando, ¿verdad? Y que este servicio sea para alimentarnos espiritualmente y que su palabra del Señor nos llene de gozo y regocijo desde el comienzo hasta el final, y que si alguno llegó triste, salga al terminar este servicio con mucho gozo en su corazón. ¿Qué les parece si iniciamos la lectura de hoy de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11? Y dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, le damos gracias, Señor, porque por su misericordia estamos en este momento iniciando un servicio para darle gloria, para darle alabanza, Señor. Que nuestros corazones están dispuestos a recibir su palabra y que sea de bendición, Señor, estar reunidos en esta tarde con el propósito de que este grupo nos amemos cada día más y más en el nombre de Cristo Jesús, y que, Señor, usted sea añadiendo cada día los que van a ser salvos, Señor, y los que van a seguir viniendo a este servicio. Bendiga también, Señor, aquellos que vienen en camino, que lleguen con bien, Señor, para que junto con ellos nos regocijemos y nos alegremos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. He decidido no salir de la roca, no seré movido. He decidido no salir de la roca, no seré movido. Me he propuesto en mi corazón ser santo como Él. He decidido no salir de la roca, Jesús. He decidido no salir de la roca, no seré movido. He decidido no salir de la roca, no seré movido. Me he propuesto en mi corazón ser santo como Él. He decidido no salir de la roca, Jesús. Jesús, tú eres la roca. Jesús, mi alto refugio.
decidido no salir de la roca, no seré movido. He decidido no salir de la roca, no seré movido. Me he propuesto en mi corazón ser santo como Él. He decidido no salir de la roca, Jesús. Jesús, tú eres la roca. Refugio. Jesús es el poder para vencer y destruir fortalezas del mal. Jesús, tú eres la roca. Jesús, mi alto refugio. Jesús es el poder para vencer y destruir fortaleza del mal. Así somos, hermanos. Tenemos una roca en la que aferrarnos. Tenemos una roca que estamos todos cimentados en ella porque un día elegimos al Señor Jesús. Y así como tenemos esa roca donde estamos cada uno de nosotros pegados ahí, también somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, así también debemos estar unidos, juntos y todo el tiempo pegados uno con el otro para poder llevar el mensaje que el Señor nos ha dado a cada uno, para que el pueblo de Dios cada día se esté creciendo y cada día nosotros también como personas podamos crecer en el amor y en la gracia del Señor. Y así vamos a compartir esta canción. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser
testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿A dónde me iré de tu espíritu, Señor? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si bajare al Seol, te encontraré. ¿A dónde me iré de tu espíritu, Señor? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si bajare al Seol, te encontraré. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿A dónde me iré de tu espíritu, Señor? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
si bajare al Seol, te encontraré. Examíname, oh Dios, Conoce mi corazón. pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Continuemos adorando al Señor por medio de nuestras ofrendas y diezmos. Les invito a que mientras usted prepara su diezmo y ofrenda, oremos, y puede inclinar su rostro. Señor, cuán agradable es estar aquí en tu presencia, reunidos en tu nombre, Señor, y damos gracias por tu presencia. Señor, te entregamos este tiempo, Señor, entregamos los diezmos y ofrendas, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú bendigas al dador alegre, y que tú, Señor, sigas bendiciendo este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. sentado en su trono rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él
Él es el primero y Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso es Jesús, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso. Padre Santo, te alabamos, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo en que tú nos permitís que estemos aquí, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias porque podemos elevar, Señor, estas alabanzas a ti, Señor, y realmente deseamos con todo nuestro corazón, Señor, que lleguen a ti como olor fragante, Señor, como algo digno de ti, Señor, que nuestros corazones estén, Señor, realmente en contacto contigo, Señor. Que las cosas alrededor, Señor, desaparezcan y que realmente tú estés dominando todo, Señor. Que realmente te volquemos nuestros corazones y todo nuestro ser delante de ti, porque lo que mayor importa en nuestras vidas eres tú, Señor. Señor, que tú estés en el centro de nuestro corazón, Señor. Que realmente tu palabra, Señor, esté siendo manifestada en nuestras vidas, Señor, y que podamos creer con todo nuestro corazón, Señor, que perseveramos en ti, que estamos agarrados a ti, Señor. Y que realmente en este tiempo, Señor, podamos decir, estoy pegado contigo, estoy cerca de ti, estoy a tu lado, Señor. Y que realmente todo nuestro ser, Señor, pueda decir que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el que ha cambiado mi vida, que tú eres el que me ha limpiado, Señor, que tú eres el que me ha sacado del lugar más oscuro que estuve, Señor. Y ahora puedo estar en la luz, porque tú así lo has querido, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de ser tu hija. Gracias por darme la oportunidad, Señor, también de estar aquí con cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias. Ministra sus corazones en el tiempo de la palabra, Señor. Ministra sus corazones, Señor, como solo tú sabes hacerlo, Padre. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Tomen asiento, hermanos. Yo sinceramente les cuento que disfruto mucho cuando nosotros alabamos al Señor, cuando podemos exaltarlo con nuestras canciones. Es una bendición, por ejemplo, poder cantarle al Señor esto que le cantábamos recién, diciéndole lo poderoso que es Él. El Señor es tremendamente poderoso y nosotros somos inmensamente limitados. Y tenemos que aprender a reconocer eso en la vida, no solo en el tiempo de reunirnos, sino en cada ocasión en la que nosotros nos presentamos delante del Señor en nuestra vida diaria. Y cuando digo nos presentamos, no es solamente el momento en el que oras, sino el momento en el que vives, el momento en el que decides, el momento en el que te relacionas. Todos esos momentos tienen que ser momentos en los que el Señor tiene que mostrarse poderoso. Bueno, vamos a hacer una pequeña encuesta tipo examen. ¿Quién aquí es muy bueno en matemáticas? Levante la mano.
No levanten la mano todos a la vez. ¿No son buenos en matemáticas? Porque estoy a punto de mostrarles algo que si son buenos en matemáticas les va a explotar el cerebro. Ahora, si no son buenos en matemáticas, ni les cuento. Va a ser tremendo. Yo sé que deben haber habido algunas personas que en su vida les han dicho a ustedes que ustedes son especiales, ¿verdad? Gracias a Dios por esas personas. Para muchas personas, cada uno de nosotros es uno más en el camino. Pero gracias a Dios por algunas personas para quienes nosotros somos especiales. Yo quisiera compartir con ustedes este video que nos ayude a reconocer cuán especiales somos. Tal vez no lo entiendan del todo, pero creo que la esencia lo van a entender y después de esto vamos a leer la palabra y vamos a reaccionar a ella y ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos. Creo que no se escucha. Un estudio de Ali Binazir sobre las probabilidades de que tú existas tal y como eres arrojó lo siguiente. Las probabilidades de que tus papás se encuentren en un mismo lugar son 1 en 20,000, 1 en 10 de que se hablen, 1 en 100 de que salgan una segunda vez y continúen saliendo durante más tiempo, y finalmente una moneda al aire de que sigan juntos hasta tener hijos. Si combinamos estas probabilidades nos da 1 en 40 millones. Un número grande, ¿no? Pero esto apenas comienza. Tú fuiste un esperma y las probabilidades de que ese esperma y no otro se hayan encontrado con un óvulo son 1 en 400 cuatrillones. Y si sumamos ese número con la probabilidad de que tus ancestros no interrumpieran su linaje durante toda la existencia humana, nos da 1 en 10 a la 45,000 potencia. Imagínate un 10 con 45,000 ceros a un lado. Este número es más largo que todas las partículas que hay en el universo, incluso si consideráramos que cada una de estas partículas fuera un universo en sí misma. Y aquí estás. Pero espera, el esperma correcto tuvo que encontrar el óvulo correcto en cada uno de tus ancestros, con cada generación. La probabilidad de que esto suceda es 1 en 10 a la 2.640.000 potencia. Un cuatrillón multiplicado por otro cuatrillón por cada generación tuya. Y aquí estás. Finalmente, si sumamos todo lo que hemos dicho, combinamos todas las probabilidades, nos da que la probabilidad de que tú existas tal y como eres es 1 en 10 a la 2.685.000 potencia. ¿Sabes a qué equivale esto? Esto equivale a que 2 millones de personas se juntaran en un mismo lugar, arrojaran un dado con 1 trillón de caras y cada uno de estos 2 millones de personas obtuviera el mismo número de 12 dígitos. Es algo imposible, la probabilidad es 0. La probabilidad de que tú estés aquí es 0, eres un milagro. Y es por esto mismo que tu vida no es una casualidad, tu vida es una causalidad. Tú no estás aquí por una causa, estás para un efecto. Tú no estás aquí por algo, estás aquí para algo. Crea significado con tu vida, que tu vida sirva para hacer de este mundo un lugar mejor. ¿Entendiste? Más o menos. 1 a la 10 a la 2.645 millones de potencia. Es un número que no cabe en la cabeza de ninguno de nosotros. Esas son las posibilidades de que tú y solamente tú existas. Las posibilidades de que tus padres se encontraran, las posibilidades de que tus padres se encontraran lo suficiente como para llegar a tener familia, las posibilidades de que aquel esperma y no otro fuera el que se juntara con el óvulo. Nosotros somos seres absolutamente únicos. No existía, lo que básicamente dice este video, es que no existía la posibilidad de que nosotros existiéramos. Era muy remota la posibilidad de que nosotros llegáramos a la vida.
Sin embargo, como dice el video, aquí estás. Aquí estás. Ahora, la conclusión que hace en el video es la que yo quiero llamar la atención a ustedes. Nosotros no somos un mero producto de la casualidad. Y las cosas que nos pasan no son un mero producto de la casualidad. No es coincidencia que nosotros estemos aquí. No es coincidencia que nosotros estemos conversando, que estemos escuchando estas palabras. Nada de esto es coincidencia. Existe un plan. Hay una premeditación en todo esto. Hace años leí las palabras de alguien que a un hombre, hace muchos años, le dijo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Fueron las palabras de Dios a Jeremías, en el momento en que Él lo estaba llamando para ser un profeta. ¿Saben quién es la causalidad? ¿Quién es el que provoca todo esto? El que sabía que tú ibas a nacer, el que sabía que tú ibas a estar aquí sentado, es el Señor, es Dios. Desde el principio de los principios, Dios tiene un plan. Las cosas no están ocurriendo al azar. Cuenta todo lo que pasa en tu vida. Cuenta las personas que has conocido. Cuenta los viajes que has hecho. Cuenta el trabajo que has tenido o que tienes. Nada es coincidencia. Hay un plan. Existe un plan. Yo creo que ustedes ya saben que dentro del plan de Dios, el momento en el que el Señor Jesucristo nació ocupa el lugar céntrico de la historia de la humanidad. La venida de Jesús manifiesta el punto de contacto entre Dios y los seres humanos caídos, nosotros. La presencia de Jesús en la historia tampoco fue casualidad. Obedece a un plan. Y el Salvador, cuando estuvo aquí, Él vino, sí, a identificarse con nosotros. Él vino, sí, con el propósito de ir a la cruz, a morir en nuestro lugar. Él vino, sí, sabiendo que se iba a levantar de entre los muertos. Pero, ¿sabes? Él tenía un plan. Y en ese plan estábamos incluidos tú y yo. Él ya sabía que muchos siglos después de su resurrección, tú y yo íbamos a estar aquí. Íbamos a estar reflexionando en el hecho de que no existen casualidades, no hay coincidencias. Yo quiero invitarles a leer en la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, versículos 13 en adelante. Mateo 16, 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Hay algunos de los que estamos aquí que hace tiempo que no vamos a la escuela. Bueno, sí, a veces vamos a buscar los niños, ¿verdad? Pero hace tiempo que no nos sentamos en un aula de clases. Era bastante interesante cuando nos hacían preguntas, ¿verdad? Cuando evaluaban nuestro conocimiento, hay veces que nos ponían en un aprieto al preguntarnos algo que nosotros no estábamos muy seguros de saber. Pero ustedes piensen, cuando han hecho preguntas o cuando han sido los que tuvieron que responder a quienes le hicieron la pregunta, ¿ustedes se han dado cuenta que quien hace la pregunta no siempre la hace porque no sepa? Es decir, si yo no sé una dirección aquí en la zona, le voy a pedir a alguno de ustedes que me diga, ¿dónde puedo encontrar Dairy Queen? Estaría muy perdido, ¿verdad? Está muy cerca. Pero ustedes me darían una respuesta y mi pregunta obedecería el hecho de que yo no sé la respuesta. Estoy averiguando. Pero hay veces que las preguntas no se hacen porque la persona no sepa las respuestas. Por ejemplo, un maestro, cuando le hace una pregunta a su grupo en el aula de clases, no le hace la pregunta porque el maestro no sepa la respuesta, ¿verdad? Le hace porque el alumno tiene que expresar su conocimiento. Lo hace porque el estudiante tiene que manifestar el hecho de que él sabe y eso le va a hacer bien a él, al estudiante. Ahora, cuando el que pregunta las cosas es Dios, ¿a ustedes les parece que cuando Dios pregunta algo, va a preguntar algo porque no lo sepa? Él lo sabe todo. Aquí tenemos un pasaje en el que encontramos a Jesús. Gran parte de su ministerio, Jesús estuvo rodeado de mucha gente. La personalidad de Jesús, la persona de Jesús atraía a la gente a su alrededor constantemente porque querían sus milagros, porque tenían necesidades, porque no había maestro que enseñara como él, porque se daban cuenta de que de alguna manera lo necesitaban, entonces rodeaban a Jesús casi constantemente. Pero existieron algunas pocas ocasiones en las que Jesús voluntariamente se apartó del resto de la gente y se fue a tener una especie de campamento, una especie de retiro con sus discípulos. Esta es una de esas ocasiones. Jesús se aparta de las multitudes para estar solamente con sus apóstoles, con sus discípulos. Y allí a ellos les hace algunas preguntas. ¿Sería porque el Señor no sabía? El Señor sí sabía. Ahora, ¿se dieron cuenta cuáles fueron las preguntas que el Señor les hizo? Esta fue la primera. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ustedes saben que la frase el Hijo del Hombre se refiere a Jesús, ¿verdad? Ahora, tratemos de imaginarnos que nos pregunta eso a nosotros hoy en día. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Yo he intentado algunas veces preguntarle a gente, especialmente a gente que no viene a la iglesia, les he preguntado, ¿tú qué piensas de Jesús? Y la mayoría de la gente saben que no responde esa pregunta. Me empiezan a hablar de la religión, o me empiezan a hablar de la iglesia, o de las
iglesias. No sé si esto ha sido la experiencia de ustedes, ¿verdad? Uno les pregunta, ¿qué piensas tú de Jesús? Y te empiezan a hablar del pastor, del sacerdote, del líder, del papa, y uno tiene que volver a replantear la pregunta. Disculpa, no quiero ser irrespetuoso, pero no fue eso lo que te pregunté. Hoy en día, las personas casi que eluden o simplemente ni siquiera se dan cuenta que no están respondiendo esta pregunta tan básica. Sin embargo, nosotros tenemos algunas ideas. Cuando hablamos con las personas, los que vienen aquí en la iglesia te van a decir, Jesús es mi Salvador, Jesús es el Señor. Pero cuando encuentras a otras personas que no tienen la costumbre de ir a la iglesia, vas a encontrar respuestas como, bueno, Jesús fue un gran maestro, Jesús fue un profeta, Jesús fue un gran líder, Jesús fue un hombre bueno. ¿Saben a qué se parecen las preguntas que la gente da hoy a esta pregunta? Se parecen a las respuestas que le dieron a los discípulos antes. Los discípulos a esta pregunta enseguida pudieron responder. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Ellos habían escuchado a la gente y la gente identificaba a Jesús con uno de los poderosos. Eran personas que estaban acostumbradas a los relatos bíblicos y estos personajes que mencionan son personajes identificados con el poder de Dios, Elías o con Jeremías. Y algunos incluso decían, no es cierto que a Juan el Bautista lo hayan asesinado. Este es Juan el Bautista, es el mismo. Fíjense la confusión de la gente, ¿verdad? Pero esto es lo que ellos habían escuchado. Y hasta ahí la conversación estaba bastante distendida entre Jesús y los discípulos. Pero entonces Jesús les lanzó esta otra pregunta. Una cosa es responder acerca de los demás. Otra cosa es responder acerca de uno mismo. ¿Por qué aquella persona está haciendo aquello? No sé por qué lo está haciendo, pero está muy mal. Opinamos enseguida. ¿Por qué tú estás haciendo eso? Ya nos ponemos a la defensiva. De inmediato. Las preguntas que nos afectan personalmente son un poco más difíciles de responder. Entonces, miren, Jesús está preguntándole a sus discípulos en cuanto a lo que la gente dice acerca de Él, y entonces cambia y los mira, allí están alrededor de Él, conversando con Él. Bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Saben que yo me imagino que en ese momento se debe haber producido un profundo silencio. ¿Recuerdan cuando iban al salón de clases y el profesor hacía una pregunta y nadie quería decir la respuesta equivocada? Tal vez tú tenías un pensamiento, para mí que la respuesta es esta, pero, si me equivoco. Y tal vez después que aparece la respuesta, tú dices, ¿por qué no lo dije? Yo lo sabía. ¿O no? Yo creo que en aquel momento se debe haber producido un profundo silencio. Ahora, yo quiero llamarles la atención a esto. Esta pregunta, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es la pregunta más importante que alguien te puede hacer en toda tu vida. Que Jesús venga y personalmente, como yo siento que Él lo está haciendo hoy con nosotros, te interpele y te haga la pregunta, ¿quién dices tú que soy yo?
Esta pregunta es la pregunta más importante que te van a hacer en toda la vida. De tu respuesta a esta pregunta depende todo tu presente, todo tu futuro y toda tu eternidad. Esta es una pregunta inmensamente vital. Es una pregunta de tremenda importancia para la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo quisiera que la meditaras profundamente y sinceramente. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pero no mires al lado, no pienses, mi esposo conoce la respuesta, o mi amigo conoce la respuesta y la respondería bien. Tienes que considerarlo personalmente. ¿Quién es Jesús? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Para muchas personas, Jesús es un personaje más de la historia. Para muchas personas, Jesús es alguien del que muchos hablan, pero nada más. Inclusive, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, hay simpatizantes de Jesús. Hay personas a quien Jesús les cae bien, pero ¿alcanza con que te caiga bien? ¿O hay otra relación entre Jesús y tú? Tenemos que tener en cuenta cuál sería nuestra respuesta personal a esta pregunta. Ahora, cuando Jesús preguntó, y luego del silencio incómodo que se debe haber producido en ese momento, ¿quién habló? No voy a dar nombres aquí porque si no después me maltratan porque dije nombres en público. Pero en cada grupo de personas siempre hay un, ¿cómo llamarlo? Un vocero, un impulsivo. Hay personas que llevan bastante bien cuando en una conversación se produce un silencio. Hay otras personas que en cuanto se produce un silencio en una conversación sienten la impulsiva necesidad de llenarlo, no puede estar en silencio la gente. No sé si usted es uno de esos, no quiero dar nombres. Pero en aquel momento nos enteramos en la palabra del Señor cuál era el que tenía esta tendencia. Se llamaba Simón. Cometió los más grandes aciertos por ser boca floja y también cometió los más grandes errores por la misma razón. Pero gracias a Dios que estuvo allí para intervenir. Yo me imagino que los discípulos se habrán mirado, entre ellos ya deben haber sabido quién iba a hablar primero. Yo me los imagino codeándose, mira cómo responde Simón. Más o menos así debía haber sido. En nuestro grupo mencionaríamos otro nombre, pero no importa, dejémoslo ahí. Y la idea es que en medio del silencio que se produjo, se escucha esta declaración, es una declaración firme. Está diciendo algo tremendamente importante y con firmeza. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Estaríamos nosotros de acuerdo con esta declaración de Simón? Digo que es una declaración enfática porque tiene dos partes. Le dice, tú eres el Cristo. Decir que es el Cristo es que es el prometido por Dios, por los profetas una y otra vez. El pueblo de Israel conocía que Dios había prometido la venida de un Salvador
y que por mucho tiempo había repetido esta promesa una y otra vez, y nadie se animaba a decir, va a ser este o va a ser aquel. ¿Saben por qué? En aquel tiempo ya muchos habían aparecido diciendo, para mí que este es el Salvador, para mí que este es el Cristo. Y yo pienso que varios de los discípulos ya tenían la respuesta en el corazón, pero ninguno se animaba a decirlo. Mira si me equivoco, diría. Sin embargo, Simón lo largó, lo dijo nomás. Tú eres el Cristo, tú eres el Salvador. Lo que nadie quiere decir, no lo dirán nosotros, pero yo lo voy a decir. Tú eres aquel que Dios prometió. ¿Saben desde dónde viene la promesa? La primera mención de la venida del Salvador está en Génesis 3:15. Cuando Dios le dice a la serpiente que ella va a herir al descendiente de la mujer en el tobillo, pero que ese descendiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Génesis 3, al principio de la historia, ya está prometido el Salvador. Y podríamos recorrer toda la Biblia y vamos a encontrar esa promesa una y otra vez. Declarar que Jesús es el Mesías es algo tremendo, especialmente para un israelita. Pero además le agrega, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. ¿Saben que cuando lo ajusticiaron a Jesús, cuando lo sujetaron a los juicios delante del concilio judío, el hecho de mencionarlo como Hijo de Dios resultó ofensivo para los jueces, para los líderes de aquel tiempo, porque mencionarlo como Hijo de Dios era identificarlo con Dios mismo. Y ellos no querían hacer eso. Pero aquí está Simón Pedro y lo mira a Jesús y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Es eso lo que Jesús es para ti? ¿Es el cumplimiento de las promesas de Dios para ti? ¿Encontraste en Jesús al Dios verdadero? Saben que esto no es solamente cuestión de cómo respondemos aquí. Aquí estamos en la iglesia y aquí damos las mejores respuestas que podemos y más o menos con el contexto de la Biblia nosotros sabemos algunas cosas que responder. Pero si nosotros realmente encontramos en Jesús al autor de la vida, a Dios, eso lo reflejamos en cada cosa que hacemos. Lo reflejamos en cómo administramos los bienes, lo reflejamos en cómo nos relacionamos con los demás, lo reflejamos en cada decisión que tomamos. Lo que Pedro está diciendo es que aquel Jesús que vivió con ellos en aquel tiempo, no era un hombre común y corriente, no fue un hombre más, no fue un maestro más, no fue un profeta más. Se distingue de todos los demás, porque Jesús es el Hijo de Dios. No podemos comparar a Jesús con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es reconocido hasta el día de hoy porque participó en el descubrimiento de América, como lo recordamos nosotros. Los pobres indígenas que vivían acá habían descubierto América años antes, pero no importa. Los europeos lo descubrieron con la ayuda de Colón. Pero todos recordamos de Colón. Ahora, ¿Colón y Jesús son más o menos lo mismo? Todo cambió después que Colón hizo el descubrimiento. Vinieron los españoles y después vinieron de otras naciones y empezaron a conquistar y todo eso. Cambió la geografía del mundo, cambió la política del mundo, cambió la economía del mundo a partir de Colón. ¿Cómo me van a decir que Colón no fue importante? Sí fue importante. Pero comparado con Jesús,
Colón. Muy pequeñito. Jesús no es y no fue nunca un hombre común y corriente. No fue uno más. Eso fue lo que Simón Pedro estaba diciendo acerca de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, si Jesús realmente es el Hijo de Dios, si Jesús realmente es Dios encarnado, entonces eso te tiene que importar tanto que Jesús tiene que estar en tu vida cada día. No es cuestión de una reunión semanal. Necesitas cultivar una relación, ahora que la tienes, con este Jesús, con el Hijo de Dios, cada uno de tus días. Al principio vimos ese video en el que reconocíamos que somos especiales, que casi no existía la posibilidad de que existiéramos, sin embargo estamos aquí. Y no es casualidad. ¿Sabes? Menos posibilidades existían todavía de que te encontraras con Jesús, que entendieras que Jesús es el Hijo de Dios y que recibieras la salvación que Él vino a darte. Y sin embargo, Dios obró en tu vida, Dios tocó tu corazón, Dios abrió tu entendimiento. ¿A ti te parece que algo de eso es casualidad? No. Dios efectivamente tiene un plan. Jesús, cuando estuvo en aquel momento, Él quiso mencionar el plan que Él tenía. En primer lugar, a Simón le dijo esto. Le dijo, eres dichoso, Simón. ¡Ja, qué bueno! Simón, esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Se imaginan los otros discípulos que habían tenido la respuesta aquí en el corazón y que ninguno se animó a decirla? En ese momento tenían ganas de decir, yo también sabía, a mí también el Padre me reveló. Y la verdad era que sí. Tal vez Simón nunca se había dado cuenta, pero había tenido un tremendo encuentro con Dios. El hecho de que él pudiera entender que Jesús es el Hijo de Dios no sucedió porque Simón fuera una persona tremendamente inteligente. Sí, sería inteligente a su manera, pero esa conclusión no viene por la inteligencia humana. El hecho de descubrir que Jesús es el Hijo de Dios, digno de ser honrado, digno de ser el Señor y dueño de nuestras vidas, eso viene como resultado de una revelación de Dios. Lo que te estoy diciendo es que si tú hoy en día realmente estás convencido de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el Hijo de Dios, tú también, así como Simón, tuviste una revelación de Dios. Dios habló a tu corazón. No tomemos livianamente esto, hermanos. Hay veces que por el hecho de que nosotros venimos a la iglesia con mucha frecuencia o que nosotros leemos la Biblia, nos acostumbramos y, bueno, Dios me habló. El que te habló es el que dijo, sea la luz, y todo cambió. Cuando Dios nos habla, no nos está hablando una persona cualquiera. Nos está hablando el creador del universo y el que tiene dominio por sobre todo. Cuando Dios nos revela, entonces nosotros somos transformados. Y eso es lo que hace Jesús en la vida de las personas. Eso fue lo que hizo en la vida de Simón Pedro. Eso es lo que ha hecho en la vida de miles y miles de personas a lo largo de la historia. Y es lo que está haciendo en nuestras vidas hoy en día. Hemos recibido una revelación de Dios. Pero
entonces Jesús dice estas palabras. Hace un juego de palabras, ¿se dieron cuenta? Le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está haciendo un juego de palabras con la palabra piedra. En realidad, el nombre Pedro fue el propio Jesús que se lo puso a Simón. Su nombre era Simón, que quiere decir caña, que se quiebra, y él le cambió el nombre, le puso como sobrenombre Pedro, que quiere decir piedra. En cierto sentido suena como que le quiso decir, tú no vas a ser más algo quebradizo, frágil, tú vas a ser alguien firme. Y vaya si lo fue. Ustedes saben que Simón llegó a ser el líder de la iglesia primitiva, en el primer desarrollo de la iglesia. Ahora, aquí está haciendo este juego de palabras y dice, tú eres Pedro, y utilizando la misma palabra, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos han interpretado equivocadamente que la piedra sobre la que Jesús iba a edificar su iglesia era Simón. Era un peso demasiado pesado para que cayera sobre los hombros de Simón. La piedra sobre la que Jesús edifica su iglesia es aquella declaración que hizo Simón. Es aquello que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta el día de hoy, una iglesia que sea iglesia de Jesucristo, una iglesia que sea iglesia del Señor, tiene que estar apoyada sobre esta base, sobre esta roca, sobre la declaración, la convicción firme de que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros no tenemos un profeta más. Hay quienes dicen, bueno, ustedes tienen a Jesús, aquellos tienen a Mahoma, aquellos tienen a Buda. No, es lo mismo. Nosotros nos apoyamos sobre el Hijo de Dios. Y eso hace toda la diferencia. Entonces, Jesús anuncia que Él va a hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice, y esta frase me encanta y la llevo grabada en el corazón y me encantaría que fuera importante para ustedes como es importante para mí. Jesús dice, edificaré mi iglesia. En ningún momento Jesús dice, voy a dar inicio al movimiento de las iglesias evangélicas bautistas. Le pese a quien le pese. En ningún momento dijo, voy a empezar tal denominación, tal grupo. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Perdón, ¿la iglesia de quién? Es la iglesia de Jesús y Él la toma como posesión. Es mi iglesia, diría Jesús. No es la iglesia del pastor, no es la iglesia del líder, no es la iglesia de algún presidente de la denominación, es la iglesia de Jesucristo. Yo no quiero ser parte de ninguna otra iglesia, quiero ser parte de la iglesia de Jesús. La palabra iglesia, ustedes saben que se refiere al grupo de personas. ¿Saben cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que la iglesia no dependiera del edificio. Que pudieran sacarnos el edificio y que pudiéramos seguir siendo iglesia, sin depender de las paredes en las que nos reunimos. ¿Entienden? La iglesia no es el edificio. Cierto, hay veces que decimos, bueno, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en la iglesia y ya sabemos, el 4000 de la calle Grant, venimos aquí, ¿ok? Pero la iglesia en realidad es el grupo de las personas que fueron llamados a ser diferentes de los demás por creer en Jesús y por tener a Jesús como la roca sobre la que están edificados. Entonces Jesús dice, edificaré mi iglesia. Y yo quería llegar justamente a este punto. Al principio reconocíamos que nosotros
No somos casualidad. Dios quiso que nosotros estuviéramos. Ahora, no solamente nosotros no somos casualidad, sino que Jesús viene desarrollando un plan desde aquel entonces hasta ahora. Es Jesús el que está edificando su iglesia. El hecho de que tú seas parte de la iglesia es parte del plan de Jesús. Es Él que edifica su iglesia. El que tiene allí más gente que Él va a añadir a la iglesia es Jesús. Es Él que edifica la iglesia. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros no tenemos que hablarles a los demás del Evangelio? No, para nada. Al contrario, el Señor nos tiene aquí para que seamos nosotros usados por Él para alcanzar a los demás. Pero el que edifica la iglesia siempre es Él. No importa cuán bueno o cuán grande sea el proyecto que los hombres tengamos, necesitamos que Jesús edifique su iglesia. Es por eso que tenemos que orar, hermanos, por la iglesia, por los líderes, por la participación de cada uno dentro de la iglesia. Pero además, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de algo tremendamente poderoso. ¿Se dieron cuenta de lo que dijo Jesús? Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Sabían ustedes que la Iglesia de Jesucristo ha sido el movimiento o institución que más ha sido opuesta a lo largo de toda la historia de la humanidad? Hay personas que se opusieron a diversas instituciones o a diversos movimientos. Con algunos, cuando mucha gente se opuso a un movimiento, ese movimiento se detuvo, otros movimientos han seguido, pero contra ningún movimiento ha habido tanta rivalidad y tanta resistencia como contra la Iglesia de Jesucristo. Está escrito en la historia, hermanos, cristianos que han muerto por su fe. No existe movimiento en la historia que tenga tantos mártires como la Iglesia de Jesucristo. Y hasta el día de hoy hay mártires, hay personas que están muriendo por su fe, aún en este tiempo. Pero Jesús anunció desde el principio, las puertas del reino de la muerte no van a poder más que su iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no van a poder más que ella. Y hasta el día de hoy, la iglesia de Jesucristo está en pie. ¿Y saben hasta cuándo va a estar? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga a buscar a los suyos. Y después, el Señor dice esta frase. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tú sabes que en ese momento de ese pasaje, estas palabras son dirigidas a Simón. Cuando recorres la palabra del Señor 2 capítulos más adelante, en Mateo capítulo 18, Jesús le dice esto a sus discípulos, referente a la relación que ellos tienen. Es en el mismo contexto de ese pasaje que dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y repite prácticamente estas mismas palabras, diciendo, porque todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Este poder, esta autoridad de producir cambios en la vida de las personas y de producir este contacto entre el cielo y la tierra, le ha sido dado a la iglesia, le ha sido dado a los hijos de Dios, nos ha sido dado a nosotros. Lo que quiero concluir, hermanos, es que no nos olvidemos que hemos sido llamados a caminar con el único que tiene el control sobre toda la historia.
no existía ninguna posibilidad de que tú hoy estuvieras en Groves. Si quieres, volvemos a reproducir el video y vas a saber la cantidad infinitésima de potencias para que tú existieras siquiera. Sin embargo, existes, estás. Y aparte de eso, entre todas las cosas que no son casualidad, la iglesia de Jesucristo es el plan de Dios. Entonces, ser parte de la iglesia no es una cosa más en nuestra vida. Hay veces que podríamos llegar a pensar que ser parte de la iglesia es una cosa más como, bueno, tengo el trabajo, tengo mis reuniones con mis amigos, tengo la escuela de los chicos, tengo una cierta cantidad de cosas y tengo la iglesia. La iglesia es el plan de Dios. Y yo no quiero pedirte que vengas a vivir y a dormir aquí, a pasar las 24 horas del día en este edificio, pero tú tienes que ser la iglesia las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Dios tiene un plan y Dios ha querido contar contigo como parte de ese plan que Él tiene. Dios ha querido integrarte a su plan eterno. Y ese plan tiene como punto de partida y como base el hecho de que Jesús no es uno más. Por eso yo te pido que te afirmes en esta idea, que te afirmes en el concepto de que Jesús sea realmente en tu vida el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, con todas las letras, con toda la autoridad, con toda la importancia que eso tiene. Que Jesús sea verdaderamente importante para ti y que te sientas honrado de que te haya hecho parte del plan que tiene para salvar a otros hasta que Él regrese. Vamos a orar. Queremos darte las gracias, querido Señor. Gracias por amarnos. Gracias por revelarnos la salvación que nos has revelado en Cristo Jesús. Gracias porque así como lo hiciste con Simón Pedro hace tantos años, también lo hiciste con nosotros, Señor. Y hoy nosotros también podemos decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así te declaramos, Jesús. Y te reconocemos como el Salvador, como el que fue prometido. Y Señor, queremos darte gracias por habernos contado en tus planes, Señor. Señor, queremos darte en nuestras vidas el lugar que verdaderamente te corresponde. Señor, no queremos que solamente seas parte de alguna actividad en la que participamos de vez en cuando. Señor, queremos rogarte que vengas a nuestras vidas a ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a cada momento de nuestra vida. Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti y te rogamos, Señor, que tú estés tomando nuestras vidas y que estés obrando en nosotros. Señor, hoy reconocemos que tienes un plan. Nosotros no conocemos los detalles de tu plan para cada día, pero nosotros sabemos que tú sí sabes lo que estás haciendo, Padre. Te pedimos, Señor, que conforme a tu plan, tú nos dirijas, que conforme a tu plan tú obres en nosotros, Señor. Y, Señor, ayúdanos a permanecer en una relación cercana contigo, en la que podamos reconocer tu importancia todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra dé fruto en nuestra vida. Gracias, Señor. Vamos a reconocer su poder, su majestad.
todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso, poderoso. Espero que cada uno de nosotros pueda llevarse en el corazón esta convicción que nos da el Señor y que de alguna manera haga la diferencia en nosotros. No vivimos al azar, vivimos en una relación con alguien que tiene el dominio de todo y que tiene un plan, y en su plan nos está incluyendo a nosotros. Que verdaderamente esa convicción nos acompañe esta semana, si Dios quiere. Quiero recordarles que el miércoles próximo no hay actividades aquí en este edificio por causa del Spring Break. Todos andan por allí, pero nosotros queremos tener nuestro tiempo de estudio bíblico de todas maneras, así que trasladamos nuestro estudio bíblico al 6320 de la calle 39, es nuestra casa, ustedes ya saben, sí, tan lejos, queda cruzando la calle. Entonces nos vamos a reunir allí a las 6 de la tarde como siempre, espero que puedan venir. Y si quieren traer algo para comer, así comemos juntos allí, también tenemos un momento de compañerismo. Estoy tratando de organizar a ver cómo hacemos para los chicos, para poder tener un tiempo para estudiar, los adultos y los niños también que tengan algo aparte. Así que recuerden eso. El próximo servicio en español aquí lo vamos a tener en 15 días, o sea, este domingo que viene no, sino el siguiente, y espero que puedan participar, y si quieren invitar a alguien también va a ser muy, pero muy bienvenido. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros.